Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer Pulgarcito. Un pobre leñador estaba sentado en su cabaña una noche, fumando su pipa junto al fuego, mientras su esposa hilaba a su lado. «Qué soledad, esposa», dijo, mientras exhalaba una larga bocanada de humo. «Para ti y para mí, estar aquí solos, sin niños que jueguen y nos diviertan, mientras otros parecen tan felices y alegres con sus hijos». «Tienes toda la razón», dijo la esposa, suspirando y dando vueltas a su rueca. «Qué feliz sería si tuviera un solo hijo, si fuera tan pequeño. Es más, si no fuera más grande que mi pulgar, sería muy feliz y lo amaría profundamente. Ahora bien, por extraño que parezca, el deseo de esta buena mujer se cumplió, tal como lo había deseado, pues poco después tuvo un niño pequeño, que era bastante sano y fuerte, pero no mucho más grande que mi pulgar. Dijeron, bueno, no podemos decir que no hemos conseguido lo que deseábamos, y aunque es pequeño, lo amaremos entrañablemente». Lo llamaron Pulgarcito Tomás. Le dieron abundante comida, pero a pesar de todo, lo que hicieron nunca creció, sino que mantuvo el mismo tamaño que al nacer. Aún así, sus ojos eran agudos y brillantes, y pronto demostró ser un pequeño listo, que siempre sabía bien lo que hacía. Un día, mientras el leñador se preparaba para ir al bosque a cortar leña, dijo, «Ojalá alguien me trajera la carreta, porque quiero darme prisa». «Ay, papá», exclamó Tom, «me encargaré de eso. La carreta estará en el bosque cuando quieras». Entonces el leñador se rió y le dijo, «¿Cómo es posible? No puedes alcanzar la brida del caballo». «No importa, papá», dijo Tom. «Si mi madre le pone el arnés al caballo, le entraré en la oreja y le diré por dónde ir». «Bueno», dijo el padre, «lo intentaremos por una vez». Cuando llegó el momento, la madre enganchó el caballo a la carreta y le puso a Tom en la oreja. Mientras estaba allí sentado, el hombrecito le indicó cómo ir gritando, «Sigue» y «alto», según quería, y así el caballo siguió adelante, también como si el leñador lo hubiera conducido él mismo al bosque. Sucedió que, como el caballo iba un poco demasiado rápido, y Tom gritaba, «¡Cuidado! ¡Cuidado!», se acercaron dos desconocidos. «¡Qué cosa más rara!», dijo uno. «Viene una carreta y oigo a un carretero hablando con el caballo, pero no veo a nadie». «Qué raro», dijo el otro. «Sigamos la carreta a ver a dónde va». Así se adentraron en el bosque hasta que finalmente llegaron al lugar donde estaba el leñador. Entonces Pulgarcito, al ver a su padre, gritó, «Mira, papá, aquí estoy con la carreta, sano y salvo. Ahora bájame». Entonces su padre agarró el caballo con una mano y con la otra sacó a su hijo de la oreja del caballo y lo puso sobre una paja, donde se sentó tan alegre como se puede imaginar. Los dos desconocidos estuvieron todo el tiempo observando, sin saber qué decir por la sorpresa. Finalmente uno tomó al otro aparte y le dijo, «Ese pequeño pilluelo nos hará ricos si conseguimos atraparlo y llevarlo de pueblo en pueblo como un espectáculo. Tenemos que comprarlo». Así que se acercaron al leñador y le preguntaron cuánto quería por el hombrecito. «Estará mejor con nosotros que contigo», dijeron. «No lo venderé», dijo el padre.
Mi propia sangre me es más valiosa que toda la plata y el oro del mundo. Pero Tom, al enterarse del trato que querían hacer, se subió sigilosamente el abrigo de su padre hasta los hombros y le susurró al oído: «Toma el dinero, padre, y que me tengan. Pronto volveré contigo». Así que el leñador finalmente dijo que vendería a Tom a los forasteros por una gran pieza de oro, y ellos pagaron el precio. «¿Dónde les gustaría sentarse?», dijo uno de ellos. «Oh, pónganme en el ala de un sombrero. Será una bonita galería para mí. Puedo pasear por allí y ver el campo mientras avanzamos». Así que hicieron lo que él pidió, y cuando Tom se despidió de su padre, se lo llevaron con ellos. Siguieron caminando hasta que empezó a oscurecer, y entonces el hombrecito dijo: «Déjenme bajar, estoy cansado». Así que el hombre se quitó el sombrero y lo dejó sobre un terrón, en un campo arado junto al camino. Pero Tom corrió entre los surcos y finalmente se coló en una vieja ratonera. «Buenas noches, amos», dijo. «Me voy. Cuídense y vigilen bien la próxima vez». Entonces corrieron al lugar y metieron las puntas de sus palos en la ratonera. Pero fue en vano. Tom solo se adentró más y más, y finalmente oscureció por completo. Así que se vieron obligados a seguir su camino, sin su premio, tan malhumorados como podían. Cuando Tom vio que se habían ido, salió de su escondite. «Qué peligroso es caminar en este campo arado. Si me cayera de uno de esos grandes terrones, sin duda me rompería el cuello». Por fin, por pura suerte, encontró una gran concha de caracol vacía. «¡Qué suerte!», dijo. «Puedo dormir muy bien aquí», y se metió. Justo cuando se estaba quedando dormido, oyó a dos hombres que pasaban charlando, y uno le dijo al otro: «¿Cómo podemos robarle la plata y el oro a ese rico párroco?». «Te lo diré», gritó Tom. «¿Qué ruido fue ese?», dijo el ladrón asustado. «Estoy seguro de que oí a alguien hablar». Se quedaron escuchando y Tom dijo: «Llévenme con ustedes y pronto les mostraré cómo conseguir el dinero del párroco». «Pero, ¿dónde están?», dijeron ellos. «Miren alrededor en el suelo», respondió él, «y escuchen de dónde viene el sonido». Por fin, los ladrones lo encontraron y lo levantaron en sus brazos. «Pequeño pilluelo», dijeron, «¿qué pueden hacer por nosotros?». «Pues puedo meterme entre los barrotes de hierro de la ventana de la casa del párroco y echarlos lo que quieran». «Esa es una buena idea», dijeron los ladrones. «Ven, veremos qué puedes hacer». Cuando llegaron a la casa del párroco, Tom se colocó entre los barrotes de la ventana y gritó: «¿Quieren quedarse con todo esto?». Ante esto, los ladrones se asustaron y dijeron: «Bajito, bajito, hablen bajo para que no despierten a nadie». Pero Tom pareció no entenderlos y volvió a gritar: «¿Cuánto quieren? ¿Lo tiro todo?». La cocinera estaba en la habitación contigua. Al oír un ruido se incorporó en la cama y escuchó. Mientras tanto, los ladrones asustados huyeron un poco, pero al final se armaron de valor y dijeron: «Ese pequeño pilluelo solo intenta burlarse de nosotros». Así que regresaron y le susurraron: «Ahora basta de tus bromas maliciosas, pero tíranos algo del dinero». Entonces Tom gritó tan fuerte como pudo: «Muy bien, tomen sus manos, aquí viene». La cocinera lo oyó con claridad, así que saltó de la cama y corrió a abrir la puerta. Los ladrones salieron corriendo como si un lobo los persiguiera, y la criada, tras tantear sin encontrar nada, salió a buscarlos. Para cuando regresó, Tom se había escabullido al granero.
y tras mirar a su alrededor y registrar cada rincón y no encontrar a nadie, se fue a la cama, pensando que debía haber estado soñando con los ojos abiertos. El hombrecito se arrastró por el pajar y por fin encontró un sitio acogedor para terminar su noche de descanso. Así que se acostó con la intención de dormir hasta el amanecer y luego encontrar el camino a casa con sus padres. Pero qué desgraciado estaba. Cuántas cruces y penas nos aquejan a todos en este mundo. El cocinero se levantó temprano, antes del amanecer, para alimentar a las vacas, y yendo directo al pajar se llevó un gran fardo de heno, con el hombrecito en medio, profundamente dormido. Sin embargo, siguió durmiendo y no despertó hasta encontrarse en la boca de la vaca, pues el cocinero había puesto el heno en su pajar y la vaca había tragado a Tom con un bocado. «¡Qué día tan malo!», dijo. «¿Cómo ha caído en el molino?». Pero pronto descubrió dónde estaba realmente y tuvo que estar alerta para no caer entre los dientes de la vaca y morir aplastado. Finalmente se balanceó sobre su estómago. «Está bastante oscuro», dijo. «Olvidaron poner ventanas en esta habitación para que no entrara el sol. Una vela no vendría mal». Aunque aprovechó al máximo su mala suerte, no le gustaba nada su alojamiento. Y lo peor era que cada vez caía más heno, y el espacio que le quedaba era cada vez más pequeño. Al fin gritó con todas sus fuerzas: «¡No me traigan más heno! ¡No me traigan más heno!». La criada estaba justo en ese momento ordeñando a la vaca, y al oír hablar a alguien, pero no ver a nadie, y aún así estar segura de que era la misma voz que había oído en la noche, se asustó tanto que se cayó del taburete y volcó el cubo de la leche. En cuanto pudo levantarse del suelo, corrió a toda velocidad hacia su amo, el párroco, y le dijo: «Señor, la vaca está hablando». Pero el párroco le dijo: «Mujer, seguro que estás mal». Sin embargo, la acompañó al establo para ver qué pasaba. Apenas habían puesto un pie en el umbral cuando Tom gritó: «¡No me traigan más heno!». Entonces el párroco se asustó y, pensando que la vaca estaba embrujada, le ordenó a su criado que la matara en el acto. Así que la vaca fue sacrificada y el estómago donde yacía Tom fue arrojado a un estercolero. Tom pronto se puso manos a la obra para salir, lo cual no fue tarea fácil, pero al final, justo cuando había hecho espacio para sacar la cabeza, le sobrevino una nueva desgracia. Un lobo hambriento saltó y se tragó todo el estómago de la vaca, con Tom dentro de un solo bocado, y salió corriendo. Tom, sin embargo, seguía sin desanimarse y pensando que al lobo no les disgustaría charlar un rato con él mientras caminaba. Gritó: «Mi querido amigo, ¿puedo enseñarte una delicia famosa?». «¿Dónde está?», dijo el lobo. «En tal y tal casa», dijo Tom, describiendo la casa de su padre. «Puedes arrastrarte con el desagüe hasta la cocina y luego a la despensa, que allí encontrarás pasteles, jamón, ternera, pollo frío, cerdo asado, albóndigas de manzana y todo lo que puedas desear». El lobo no quiso que se le pidieran dos veces, así que esa misma noche fue a la casa y se metió por el desagüe hasta la cocina y luego a la despensa, y allí comió y bebió hasta saciarse. En cuanto hubo comido lo suficiente, quiso irse, pero había comido tanto que no pudo salir por donde había entrado. Esto era justo lo que Tom había previsto, y entonces empezó a gritar a todo pulmón, haciendo todo el ruido posible. «¿Te vas a tranquilizar?», dijo el lobo.
Despertarás a todos en la casa si haces tanto ruido. ¿Y a mí qué? Dijo el hombrecillo. Ya has disfrutado de tu fiesta, ahora me apetece divertirme yo también. Y empezó a cantar y a gritar a todo el pulmón. El leñador y su esposa despertaron por el ruido. Miraron por una rendija a la puerta, pero al ver que había un lobo, es de suponer que se asustaron muchísimo. El leñador corrió a buscar su hacha y le dio a su esposa una guadaña. Quédate atrás, dijo el leñador, y cuando le haya dado en la cabeza de atrás, tú usas la guadaña. Tomo yo todo esto y gritó: Padre, padre, aquí estoy, el lobo me ha tragado. Y su padre exclamó: Alabado sea el cielo, hemos encontrado a nuestro querido hijo. Y le dijo a su esposa que no usara la guadaña por miedo a que le hiciera daño. Entonces abrieron su cuerpo y liberaron a Tommy. Ah, dijo el padre, ¿cuánto temíamos por ti? Sí, padre, respondió él. He viajado por todo el mundo, creo, de una forma u otra, desde que nos separamos. Y ahora me alegro mucho de volver a casa y respirar aire fresco. ¿Dónde te has metido?, preguntó su padre. He estado en una ratonera, en una concha de caracol, en la garganta de una vaca y en las entrañas de un lobo. Y sin embargo aquí estoy de nuevo, sano y salvo. Bueno, dijeron, ya has vuelto y no te venderemos de nuevo por todas las riquezas del mundo. Entonces abrazaron y besaron a su querido hijito y le dieron de comer y de beber en abundancia, pues tenía mucha hambre. Y luego le trajeron ropa nueva, pues la vieja se había estropeado por completo con el viaje. Así que Pulgarcito se quedó en casa con sus padres, en paz, pues aunque había sido un gran viajero, había hecho y visto tantas cosas hermosas y le encantaba contarlo todo. Siempre coincidía en que, después de todo, no hay lugar como el hogar. Fin. El lobo y los 7 cabritos. Había una vez una cabra vieja que tenía 7 cabritos y los amaba con todo el amor de una madre a sus hijos. Un día quiso ir al bosque a buscar comida, así que llamó a los 7 y les dijo: Queridos hijos, tengo que ir al bosque. Cuídense del lobo. Si entra, los devorará por completo. Piel, pelo y todo. Él es muy malo y suele disfrazarse, pero lo reconocerán enseguida por su voz áspera y sus patas negras. Los cabritos dijeron: Querida madre, nos cuidaremos bien. Puede irse sin preocupaciones. Entonces la vieja balaba y siguió su camino tranquila. No pasó mucho tiempo antes de que alguien llamara a la puerta de la casa y gritara: Abrid, queridos niños, su madre está aquí y ha traído algo para cada uno de vosotros. Pero los niños pequeños supieron que era el lobo por la voz áspera. No abriremos la puerta, gritaron. No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y agradable, pero tu voz es áspera. Eres el lobo. Entonces el lobo fue a casa de un tendero y se compró un gran trozo de tiza. Se lo comió y suavizó su voz con él. Luego regresó, llamó a la puerta de la casa y gritó: Abrid, queridos niños, su madre está aquí y ha traído algo para cada uno de vosotros. Pero el lobo había puesto sus patas negras contra la ventana y los niños las vieron y le gritaron: No abriremos la puerta, nuestra madre no tiene los pies negros como vosotros, eres el lobo. Entonces
el lobo corrió hacia un panadero y le dijo: me lastimé los pies, ¿podrías frotarme un poco de masa? Y cuando el panadero se los hubo frotado, corrió hacia el molinero y le dijo: échame un poco de harina blanca en los pies. El molinero pensó: el lobo quiere engañar a alguien, y se negó. Pero el lobo dijo: si no lo haces, te devoraré. Entonces el molinero tuvo miedo y le blanqueó las patas. En verdad, así es la humanidad. Así que el malvado lobo fue por tercera vez a la puerta de la casa, llamó y dijo: ábranme, niños, su querida madrecita ha vuelto y les ha traído algo del bosque a cada uno. Los cabritos gritaron: primero, enséñanos sus patas para que sepamos si son nuestra querida madre. Entonces metió las patas por la ventana y al ver que eran blancas creyeron que todo lo que decía era verdad y abrieron la puerta. Pero ¿quién entraría sino el lobo? Estaban aterrorizados y querían esconderse. Uno se metió debajo de la mesa, el segundo en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del lavabo y el séptimo en la caja del reloj. Pero el lobo los encontró a todos y sin mayor ceremonia, uno tras otro se los trajo. El más pequeño, que estaba en la caja del reloj, fue el único que no encontró. Cuando el lobo hubo saciado su apetito, se fue. Se echó bajo un árbol en el verde prado y se echó a dormir. Poco después la vieja cabra regresó del bosque. ¡Ah, qué espectáculo! La puerta de la casa estaba abierta de par en par. La mesa, las sillas y los bancos estaban tirados. La palangana estaba hecha pedazos. Y las colchas y las almohadas estaban fuera de la cama. Buscó a sus hijos, pero no los encontró por ningún lado. Los llamó uno tras otro por su nombre, pero nadie respondió. Por fin, cuando llegó al más pequeño, una voz suave gritó: mamá, estoy en la caja del reloj. Sacó al cabrito y este le dijo que el lobo había venido y se había comido a todos los demás. Entonces podrán imaginarse cómo lloró por sus pobres hijos. Finalmente en su dolor salió y el cabrito más pequeño corrió con ella. Cuando llegaron al prado, allí estaba el lobo junto al árbol, roncando tan fuerte que las ramas se estremecieron. Ella lo miró a todos lados y vio que algo se movía y forcejeaba en su vientre atiborrado. ¡Ay, cielos!, dijo. ¿Es posible que mis pobres hijos, a quienes he tragado para cenar, sigan vivos? Entonces el cabrito tuvo que correr a casa a buscar tijeras, aguja e hilo, y la cabra le abrió el estómago al monstruo. Apenas se había hecho un corte cuando un cabrito asomó la cabeza. Cuando hubo cortado más, los 6 saltaron uno tras otro, y todos seguían vivos sin sufrir daño alguno, pues en su voracidad el monstruo se los había tragado enteros. ¡Qué alegría! Abrazaron a su querida madre y saltaron como un sastre en su boda. La madre, sin embargo, dijo: ahora ve a buscar piedras grandes y llenaremos el estómago de la bestia mientras aún duerme. Entonces los 7 cabritos arrastraron las piedras hasta allí a toda velocidad y metieron en el estómago tantas como pudieron. Y la madre lo cosió de nuevo con la mayor prisa, de modo que no se dio cuenta de nada y no se movió ni una sola vez. Cuando el lobo por fin se hartó de dormir, se puso de pie, y como las piedras en su estómago le daban mucha sed, quiso ir a un pozo a beber. Pero cuando empezó a caminar y a moverse, las piedras en su estómago chocaron entre sí
y tintinearon. Entonces gritó: lo que retumba y cae contra mis pobres huesos. Pensé que eran 6 niños, pero se sienten como piedras grandes. Y cuando llegó al pozo y se inclinó para beber, las pesadas piedras lo hicieron caer y se ahogó en el pozo. Al verlo, los 7 cabritos corrieron al lugar y gritaron: el lobo se ha ido, el lobo se ha ido. Y bailaron de alegría junto a su madre alrededor del pozo. Fin.